Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar en esta hora con un tema especial de parte del Señor para nosotros. Vamos a orar, ¿les parece? Señor Jesús, queremos en esta hora agradecerte la oportunidad de estar compartiendo tu palabra con cada uno de los hermanos, hermanas y posiblemente, no sé si amigos, Señor, en esta noche. Agradecemos, Señor, que nos hayas traído a este lugar para poder honrarte al hablar la verdad de tu palabra. Rogamos, Señor, que uses a este siervo de manera oportuna para hablar de acuerdo a lo que está en tu escritura y que uses a mis hermanos para entender tu palabra correctamente y más que entenderla, creerla y aplicarla. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué hemos visto, hermanos, con nuestro hermano Carlos anteriormente? Vemos cómo estuvimos viendo una introducción, hermanos, a esta carta a los romanos. Y ahora, hermanos, queremos ver cómo Pablo, quien fue el que se dirige a estos hermanos, realiza el ministerio que Dios le había encomendado en cuanto a la predicación del Evangelio. Así que vamos a dirigirnos a la iglesia. Leamos, por favor, hermanos, estos versículos de la carta a los Romanos, capítulo 1. Versículo 1 al 17. Dice, vamos a leer los primeros 7 versículos nada más y después posteriormente vamos a ir leyendo los demás. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como ustedes saben, hermanos, Pablo tenía un ministerio para el mundo. Si usted le hubiera preguntado a Pablo a cuántos quería alcanzar con la predicación del Evangelio, este hombre estaba dispuesto, hermanos, a hablarle a todo el mundo la verdad del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque quizás tenemos diferentes culturas, pero todos tenemos algo en común, la necesidad de un Salvador, ¿sí o no? Y por eso es importante la predicación del Evangelio, y ese es el propósito que usted estudie esta carta, para que usted pueda llevar esa verdad al mundo entero, empezando con los que tiene cerca. Amén. Entonces, queremos que usted se prepare a través de este estudio, y vamos a utilizar, hermanos, la misión de Pablo como un ejemplo a imitar nosotros como creyentes también. Bueno, en el literal A, hermanos, vemos el versículo 1 que empieza de la siguiente manera. Dice, Pablo, siervo. Antiguamente, ¿quién era Pablo? Era llamado Saulo, ¿verdad? ¿Y cómo era Saulo, hermano? Violento, perseguidor de la iglesia. Y Pablo se convirtió al cristianismo por medio de un encuentro milagroso con el Señor Jesucristo. Usted recuerda que Pablo decía que él arrastraba a mujeres y a niños. Era tan violento, mis amados hermanos, que Saulo, en su celo, hermanos judíos, él quería acabar con los creyentes. Hermanos, él fue el precursor de meter a muchos creyentes en la cárcel. Y el imperio romano, como dijo el pastor Carlos, utilizaba incluso a estos creyentes
para matarlos en los juegos, los entregaban como comida a los leones, a las bestias. Incluso muchos creyentes, hermanos, los amarraban y los elevaban en como un poste y los quemaban vivos para alumbrar las calles de Roma. Y muchas de esas personas que murieron porque Saulo los metía en la cárcel y el Imperio Romano hacía estas cosas sanguinarias realmente con los creyentes. Por eso sabemos, hermanos, que Pablo era violento, era perseguidor, pero hay algo que me llama la atención y es el encuentro milagroso que tuvo Pablo con el Señor Jesucristo. Y todos sabemos lo que Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6 dice. Usted lo puede leer si lo encuentra rápidamente. Dice: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién, según Saulo, estaba persiguiendo? A los creyentes. Pero en realidad, ¿a quién estaba persiguiendo? A Jesucristo. Hermano, Saulo no entendía realmente esta realidad. Él era perseguidor de la iglesia, pero realmente estaba en contra de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hacer algo contra la iglesia es hacerlo contra Cristo. Amén. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. También, mis amados hermanos, en el punto B, Pablo menciona o se presenta con una frase muy importante. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Esa palabra siervo, ustedes saben que cuando la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo, pero el Nuevo Testamento en griego y partes en arameo. Y la palabra griega para siervo es doulos. Y, hermanos, esa es la palabra para decir un esclavo. ¿Ya? Y un esclavo tiene un dueño. ¿Y quién es? Jesucristo. Pablo se refirió a sí mismo entonces como un esclavo, y pocos líderes en el cristianismo moderno se presentan tan humildemente. La norma moderna es dar una larga lista de calificaciones y credenciales. Pablo simplemente se consideraba, por encima de todo, un esclavo de Jesucristo. Una vez estaba yo queriendo enseñar Romanos a un grupo de pastores, y un pastor, antes de empezar, me dijo: ¿cuáles son sus estudios? Dígame, ¿qué certificaciones ha tenido? Esta persona quería escuchar cuáles certificaciones tenía, porque él quería valorar la enseñanza que iba a dar yo desde los credenciales que yo podía tener. Sin embargo, miren el ejemplo de Pablo, cómo él se presenta como un siervo. Hoy no, ¿verdad? Hoy, ¿cómo se presentan, hermanos, las personas? Reverendo, licenciado, doctor, teólogo, ¿verdad? Diferentes nombres. Pero cuando conocemos la gracia, conocemos el Evangelio de Cristo, podemos llegar a entender que nosotros no somos merecedores y que por amor podemos considerarnos esclavos. Amén. De Jesucristo. Segunda de Corintios 12:11 dice: me he vuelto insensato. Ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada, ¿qué dice? Soy. ¿Verdad? El hecho que Pablo se considerara un siervo no lo hacía menos a los demás siervos del Señor. Amén, hermano. Entonces, no nos dejemos llevar por los nombres, por los títulos, y mejor considerémonos siervos
de Jesucristo. Punto C. Llamado a ser, ¿qué dice? Apóstol. Aunque la palabra apóstol en su forma más simple significa mensajero, con el advenimiento de la era de la iglesia, o sea, con el inicio de la iglesia, el término apóstol se convirtió en un título oficial de los elegidos directamente por Cristo para sentar las bases de la iglesia. Vamos a leer Efesios 2:20, por favor. ¿Por qué decimos que este ministerio del apostolado representó las bases o fue un ministerio que se dio en el inicio de la iglesia? Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2, versículo 20. Están edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra ¿qué? Angular. Número 1. Pablo declaró su apostolado en numerosos pasajes, tales como, vamos a leer varios pasajes. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y sostener nuestro hermano. Ahí vemos un pasaje donde Pablo declara que él es un apóstol. Y también está otro pasaje en 2 Corintios 1:1 que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. De acuerdo con Gálatas 1:1, Pablo nos menciona que él no fue enviado por ninguna persona o organización. Fue enviado directamente por el Señor Jesucristo como su enviado especial al mundo gentil. Ustedes saben, hermanos, que hoy en día ha surgido mucho esto del apostolado. ¿Sí o no? Volviendo al punto de los diferentes títulos con los que se presentan varias personas, pues uno de ellos en la actualidad, muchas personas dicen: yo soy el apóstol tal. Y no voy a decir nombre por ética, ¿verdad? Pero creo que en su mente ya se le vino un nombre a usted, ¿verdad? Pero Pablo menciona algo. Dice que él no fue enviado como apóstol porque una persona le dijo: Dios me dice que tú vas a ser el apóstol. Tampoco él llegó a ser apóstol porque una organización lo acreditó y le dio un certificado, una certificación, y le dijo: ahora tú vas a ser el apóstol a las naciones. Dice que él fue enviado directamente por el Señor Jesucristo. Un enviado especial al mundo ¿qué? Gentil. 3. Ya que hubo falsos apóstoles al comienzo de la era de la iglesia, en 2 Corintios 11:13, leemos lo siguiente: porque los tales son falsos apóstoles. Oiga, ¿cómo eran estos? Falsos. O sea, ¿ya habían falsos apóstoles en el inicio de la iglesia? Entonces no nos extrañemos si hay falsos apóstoles hoy en día, ¿verdad? Bien, obreros, ¿cómo dice? Fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Como apóstoles, no que sean ¿qué? Apóstoles. Entonces, volviendo a leer el punto 3, hubo falsos apóstoles al comienzo de la era de la iglesia y Pablo se tomó el tiempo para aclarar sus calificaciones. En otras palabras, Pablo tomó el tiempo para mostrarle a los creyentes por qué él era un verdadero apóstol enviado por Jesucristo. ¿Y no creen ustedes que sería bueno que nosotros también sepamos esas calificaciones que tiene un verdadero apóstol? Sí. Bueno, punto 4. Un apóstol del Señor Jesucristo tuvo que haber sido un testigo ocular del Cristo, ¿qué dice? Resucitado. En otras palabras,
Un verdadero apóstol tuvo que haber visto con sus propios ojos a Cristo. ¿Cuándo? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Después de la cruz. Al Cristo que resucitado. Tuvo que haberlo visto directamente con sus propios ojitos. Ay, dicen los falsos apóstoles en día. Dios se me presentó. No, hermano. Quizás te comiste muchas pupusas. O quizás comiste, ¿cuál es el plato aquí típico? ¿Ah? Mucha carne con papa. ¿Verdad? Y eso te hizo ver, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta le ponen ahí, ¿verdad? Dice, y era ojos verdes, y era ojos amarillos. No, hermano. Oiga, tenemos que ser serios, hermano. ¿Amén? ¿Cuántos creen que la palabra es la final autoridad de la verdad? Entonces, por eso es importante ver lo que Pablo tiene que decir sobre las calificaciones de un verdadero apóstol. Amén. Él tenía que ser un testigo ocular. No que lo soñó, sino que verdaderamente con sus propios ojos tuvo que haberlo visto. Pero quizás usted diga, bueno, eso es posible hoy en día. Sigamos viendo algunas calificaciones que debe tener un apóstol. Dice que en el versículo 1, parte de Romanos 1, dice la frase, apartado para el evangelio. En Hechos 9, 1 al 6, vemos que Pablo fue llamado por Jesucristo para el propósito específico de difundir el mensaje del evangelio. Este no era un trabajo secundario, iba a ser el enfoque principal y la vocación de vida de Pablo. Amén. Y la vocación de vida de Pablo. Vamos a leer Gálatas 1, 13 al 16. Dice, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre, ¿qué hizo Dios? Lo apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por sus credenciales. No, por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Y usted puede decir, qué privilegio el de Pablo. Y realmente es un gran privilegio. Pero ¿sabe que usted también tiene el privilegio de llevar el evangelio a las personas? Amén. Usted tiene también ese mandato de parte del Señor. Y Dios quiere que lo ejerza. Dios no quiere que usted solamente esté sentadito, cómodo en la silla. Dios quiere que usted lleve el mensaje del evangelio a los que necesitan salvación. Pero hablando del ministerio del apostolado de Pablo, él fue apartado por Dios para predicar el evangelio a los gentiles. La parte apartado para el evangelio, dice, de Dios. Quiero que por favor en sus Biblias, en el versículo 1 de Romanos 1, subraye la palabra Dios, de Dios. Eso es importante. ¿Qué significa eso? Que Dios es el originador del evangelio. Las buenas nuevas de Dios en Romanos 2:16, Pablo se refirió a él como mi evangelio. No porque pensara que era creación suya, sino porque era muy personal para él. O sea, el evangelio para el cual Pablo había sido apartado, al cual fue enviado a predicar, no era el evangelio de Pablo, era el evangelio de Dios. En la Biblia usted va a encontrar diferentes nombres para este mismo evangelio. El evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios. Pero no significa que hayan varios evangelios, sino que
Hermanos, cada uno de ellos tiene un enfoque específico. Amén. Pero el evangelio es de Dios. Si una persona le dijera a usted, tantas iglesias hay en el mundo, ¿y cómo sabemos quién está predicando el verdadero evangelio? ¿Qué diría usted? Porque un montón de iglesias hay, hermano. Allá en la primera iglesia que pastoreé yo en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Sauris, Massachusetts, hermanos, había una calle que le llamaban la Main Street. Y en esa calle habían, sin mentira alguna, 72 iglesias. Y era la calle más perversa, la calle donde había gente con una condición tan precaria, pero era la calle que más iglesias tenía. ¿Qué está pasando con el evangelio que está predicando estas personas? ¿Cómo sabemos que estas iglesias están predicando el evangelio de Dios? ¿Cuántos quieren saber eso? No se vaya, hay que seguir estudiando, espérese. Entonces, Pablo sabía que el evangelio que él predicaba era de Dios. Pero si era de Dios, entonces ¿por qué Pablo en Romanos 2:16 dijo: el día en que según mi evangelio, dice Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús? Si Pablo decía en Romanos 1:1 que era el evangelio de Dios el que él predicaba, ¿por qué en Romanos 2:16 Pablo se refirió a mi evangelio? Dijo Pablo. ¿Saben por qué? No porque él pensara que el evangelio era creación suya, sino porque para él el evangelio era algo personal. ¿Entiende? Era algo personal. Continuemos. Punto 2. Vamos a ver ahora del versículo 2 al 4 del capítulo 1 la responsabilidad de Pablo. El versículo 2, Pablo dice lo siguiente: el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas ¿qué? Escrituras. El evangelio, que significa buenas noticias, ustedes lo saben, ¿verdad?, fue la culminación y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Si vamos a predicar el verdadero evangelio y el evangelio bíblico, ¿deberíamos predicarlo de acuerdo a las Escrituras? Sí, y Pablo dice que este evangelio que él predicaba es un evangelio que estaba dicho en las Escrituras del Antiguo Testamento por los profetas. No fue un evangelio inventado. A veces las personas, yo no sé si todavía acostumbran a hacer eso aquí cuando dicen vamos a ir a evangelizar y van a tocar las puertas. Ahí en Estados Unidos usted no puede hacer eso libremente, pero van a tocar las puertas, va. Buena. ¿Sí? Nos permite hablar del evangelio. Y la gente, sí, dice, claro que sí, todo lo que venga de Dios, claro. Y comienzan esta gente, mire, lo primerito, esa falda, quítese la hermana. ¿Será eso el evangelio? Lo primerito, esos suaritos, por favor, quíteselos, hermana, si quiere ser salvo. ¿Cómo sabemos que están predicando el verdadero evangelio? Tiene que ser un evangelio conforme a las Escrituras. Entonces, yo quiero que le haga una pregunta que está a la par. ¿Qué es el evangelio según la Biblia? Pregúntale. Bueno, usted me está dando las buenas nuevas, pero yo quiero que me diga, ¿a dónde en la Biblia, dónde dice que es el evangelio? No es un examen. Ya vamos a ver más adelante. Bien, entonces el evangelio que Pablo predicaba era conforme a las Escrituras. Bien, vamos a ver qué fue lo que Pablo dijo en Romanos 15:8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. ¿A cuáles padres, hermano? ¿Cuáles padres? Hablando de los judíos. ¿Quiénes eran los padres de los judíos? Los patriarcas, ¿verdad? Y ellos, hermanos, en toda la Biblia habla del evangelio. Lo hablaron, se habló desde Génesis, lo hablaron los profetas,
lo menciona Moisés en los 5 libros, después en los profetas. Toda la Biblia, el tema central es el Evangelio. Y el mensaje que Pablo predicaba es un mensaje que había sido prometido desde antes. Vamos a continuar con este punto. Que él habría prometido, dice, antes, punto 1. El Evangelio fue prometido hace mucho tiempo. El Evangelio no fue algo que la gente inventó después de que Jesús murió. El Evangelio fue el plan de Dios desde el principio. A mí me han dicho, es que mira, ese mensaje que andas predicando, se lo inventaron en el año tal. Me dice. No. El Evangelio que predicamos según la Biblia es un Evangelio que fue dicho desde antes. Por ejemplo, Génesis 3:15. ¿De qué está hablando Génesis 3:15? Vamos a ver. ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿En serio? Dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la y tú la herirás en el calcañar. Bueno, no vamos a entrar a profundidad del pasaje, pero ustedes saben que sí, hermanos, cuando Cristo fue crucificado, Él recibió una herida, ¿sí o no? Pero cuando Cristo resucitó, aplastó la cabeza de la serpiente. ¿Entiendes? Esa cita bíblica está hablando del Evangelio, de la obra de Cristo, de lo que Él iba a hacer a favor de los pecadores. Y que iba a haber una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver más adelante, hermanos, esos aspectos de la palabra del Señor. Continuemos, punto 2. Dice, por sus profetas, dice Pablo en el versículo 2 de Romanos 1, parte B, en las santas escrituras, el Evangelio fue predicho por los escritores del Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento fue una confirmación prescrita de que el Evangelio fue diseñado y realizado por Dios mismo. No es como decíamos anteriormente, que es un mensaje que se inventó hace unos años atrás. ¿Quiere que se lo demuestre? Que es un mensaje que fue dicho en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Vaya, se lo voy a demostrar. Vamos a ver un pasaje porque son varios. Lucas 24. Ustedes han leído este pasaje de Lucas 24. ¿Quiénes lo han leído? ¿Ah? Vamos a ver. Lucas 24. Quiero que vayan al versículo 25. Vamos a ver el contexto de este pasaje. Vamos a ver. Versículo 13 antes. Dice, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada ¿qué? Que estaba a 70 estadios de Jerusalén. ¿Y qué iban hablando 2 de ellos? Entre sí de todas las cosas que habían acontecido. ¿A dónde? En Jerusalén. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesucristo se acercó y caminaba con ellos. Pero miren lo que sucedió, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados. ¿Reconocieron a Cristo? No. ¿Qué iban haciendo ellos? Conversando. ¿Para dónde iban? Para Emaús. ¿Y por qué iban para Emaús? ¿Quién sabe por qué? Yo le llamo a esto los 2 decepcionados. ¿Sabe por qué? ¿Qué había pasado recientemente? La crucifixión de Cristo. Y ellos estaban tristes. Y en lugar de estar esperando que Cristo resucitara, dijeron, vámonos a Emaús. Y se fueron. Allá iban hablando de todas las cosas que habían sucedido. Y Jesús les dice, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿De qué usted habla más en la vida, hermano? ¿Cuáles son los temas que más le interesa hablar a usted? ¿De la política? ¿Del gobierno? ¿De la economía?
¿Qué plática le gusta tener con las personas? A mí me gustaría saber lo que yo hago, no lo que usted lo hace. Y le dice, ¿y por qué es tan triste? ¿Cómo estaban? Ay, se murió. Se murió. Uno de ellos se llamaba Cleofas y le dijo, tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días. Y él les dijo, ¿qué cosa les dijo? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué estaban esperando? Dijeron. Lo que Jesús les había dicho, que iba a resucitar ¿a qué? Mire cómo lo estaban esperando, que iban camino a Emaús. Interesante, ¿verdad? Bien lo estaban esperando. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús en el versículo 25? Por el tiempo lo vamos a cortar. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿Es el evangelio dicho por los profetas? Sí. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrar en su gloria? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Y comenzando desde Moisés, ¿cuáles fueron los libros que escribió Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Y después qué? Siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Todas las escrituras hablan del evangelio que predicaba Pablo. Un evangelio completamente bíblico. ¿Están conmigo? Versículo 3. ¿De qué trata el evangelio que predicaba Pablo y que había sido dicho desde antes de las escrituras? Trata acerca de su hijo, dice el versículo 3 de Romanos. El evangelio se refiere a una persona ¿qué? Específica. ¿Quién es esa persona? Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quitas la identidad bíblica de Jesús del evangelio, no tienes mensaje del evangelio alguno. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿quién es Jesús? Volviendo al ejemplo, ¿nos permite hablar del evangelio? Sí. Y comienzan. Vengo a hablarle de mi iglesia. ¿El evangelio tiene que ver con la iglesia? No. ¿El evangelio tiene que ver con usted? ¿Cuántos dones tiene? ¿Cuántos certificados tiene? ¿De quién habla el evangelio? De Cristo. Si usted saca a Cristo de su mensaje, no es el evangelio. Ahora, yo no sé ustedes, pero en Estados Unidos nos enfrentamos a personas que son de diferentes naciones. Y hay personas que en sus naciones tienen más de una deidad, ¿sí o no? Y usted le dice, vengo a hablarle de Jesús, el Hijo de Dios, ellos les van a decir, ¿de cuál Dios? Entonces, para hablar del evangelio, y si el evangelio trata de Jesucristo, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién era Jesús? ¿Cuántos quieren saber quién era Jesús? Vamos a leer San Juan 1:14. Me gusta empezar en el versículo 1 de San Juan, por favor, antes de leer el 14. Porque alguna gente dice, bueno, Jesús sí fue un humano porque está en la historia. ¿Verdad? Y dice el versículo 1, en el principio era Él y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Pregúntele que está la par. ¿Y quién era el verbo? Ustedes han leído la Biblia. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Y quién fue hecho carne? Entonces, ¿quién es Dios? Jesús. Entonces, vamos a ver que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
¿quién era Jesús? ¿Creía un judío que Jesús era Dios? No. Hoy en día hay personas que creen que Jesús era Dios. ¿O es Dios? No. Pero la Biblia da evidencia quién era Jesús. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y Pablo menciona el título que Jesús es nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, 3b. Nuestro Señor Jesucristo. Al identificar a Cristo utilizando su título completo, Pablo eliminó todas las dudas con respecto a la identidad de Jesús. El nombre de Jesús habla de su humanidad. ¿De qué habla el nombre de Jesús? De su humanidad. El título Cristo muestra que Él era Él y el Mesías, ¿verdad? Prometido en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor afirma que Él es Dios, su deidad, ¿verdad? Vamos a leer, hermano, Isaías 7:14. ¿Qué dijo Isaías? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre. ¿Y qué significa, Emanuel? Bien. Entonces las escrituras afirman su deidad. Sí, afirman su deidad, pero no solo eso. Punto C, Romanos 1:13. Dice que también, Pablo aquí, que era del linaje de David, según la carne. Pablo verificó la humanidad de Jesucristo. O sea que Pablo dijo que Jesucristo no era solo Dios, sino que también era hombre. Y eso es importante que usted lo entienda, porque yo le voy a hacer una pregunta a usted en esta noche. ¿Jesucristo fue 50% humano y 50% Dios? ¿O fue 100% humano, 100% Dios? Vamos a verlo entonces en las Escrituras, ahora su humanidad, ¿verdad? Dice que era del linaje según la carne. Vamos a ver otro pasaje, cómo nació Jesús. Isaías 9, 6 al 7. Porque un hijo nos ha sido, y la soberanía reposará sobre y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y podemos continuar leyendo. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará que esto. Sí, Él nació como un niño, así como nació usted. Amén. Así nació humanamente el Señor. Pero, aunque era humano, era Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Como ser humano, Jesús nació, de acuerdo a los pasajes que leíamos, de María. Dice, una virgen. Él nació de la línea real del rey David. Segunda de Samuel 7, 12 al 16, dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, ¿qué dice? Para siempre. O sea que vendría de la línea real de David. La humanidad de Cristo, punto 2, es muy importante. Tenía que ser completamente humano. ¿Por qué? A fin de morir como un sustituto idóneo para las personas. Amén.
Vamos a ver lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los Cristo Jesús, hombre. Dice que es un mediador entre Dios y los. Y dice Jesucristo, ¿qué? Hombre. ¿De qué está hablando de ese título? Jesucristo hombre. Desde la humanidad de Cristo, ¿verdad? Hombre, dice, ¿verdad? Nacería completamente como un humano. ¿Cuál era el propósito? Morir. Si hubiera venido en esencia divina, ¿lo hubieran podido crucificar? No. Y vamos a ver eso más adelante en un pasaje. En Hebreos 2:17, leámoslo por favor. Versículo 17 del capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Él tenía que nacer como un humano para hacer propiciación por ¿qué? Por los pecados del pueblo. Hebreos 9:12. En otro lugar, santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabrillos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hace unos días atrás, no sé si fue cierto, no me consta, un líder político en la nación donde estoy viviendo actualmente, dicen que dijo, yo voy a salvar esta nación, dijo, pero no lo voy a hacer como lo hizo Cristo en una cruz, dijo. Y después le preguntaron, ¿por qué mencionaste eso? Y él dijo, porque Dios es tan poderoso que Él siempre solamente podía haber salvado a la gente así sin necesidad de morir en una cruz. Ustedes saben que cuando conocemos a Dios en las Escrituras sabemos que Él es amor, ¿sí o no? Pero también sabemos que Él es justo. Un juez. Y un juez cumple la ley, ¿sí o no? Y la ley demanda un pago por el pecado, ¿sí o no? Y la Biblia dice que el pago por el pecado es la muerte. Y si Cristo tomara nuestro lugar y moría por nosotros, ¿qué tenía que pagar Él? Con muerte. Y para que hubiera, hermano, sangre derramada, Él tenía que venir como un humano. Un animal jamás funcionó como un sustituto aceptable para la humanidad. Era necesario un humano justo. En San Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, ¿qué dijo Juan? Ahí dice, está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sustituto aceptable. Los animalitos que sacrificaban, hermanos, lo sacrificaban por un tiempo y después tenían que volver a ofrecer otro sacrificio. ¿Sí o no? Pero aunque esos animalitos no quitaban el pecado perpetuamente, representaban al Cordero de Dios. ¿Sí o no? Y el Cordero de Dios, hablando de Jesús, Él sí quita el pecado del mundo. Por eso es aceptable para Dios este Cordero, hablando de Jesucristo. Un ángel, ser espiritual, tampoco podía morir como sustituto de la humanidad. Solo un humano justo podría ser suficiente como sustituto de los humanos que injustos. Vamos a leer Romanos 5:17. Me regala agüita, por favor, hermano. Gracias. Perdone. Yo no sé cómo hace el hermano Carlos, pero él enseña sin agua. ¿Lo tienen, hermano?
Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, 5:17, ¿estamos en el pasaje? Sí. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solo un humano que es justo podría ser suficiente como sustituto. 1:4 de Romanos, Pablo dice que fue declarado Hijo de Dios. Jesucristo no solo era 100% humano, también era 100% ¿qué? Dios. Pablo verificó la deidad de Jesucristo de muchas maneras convincentes. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran, ¿qué dijo Tito? Pablo a Tito, de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Él no era solamente 100% humano, él era 100% ¿qué? Dios. Romanos 1:4 continúa diciendo que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo nuestro Señor fue afirmado ser el Hijo de Dios por sus muchas muestras de poder divino. Sus muchos milagros son una prueba histórica de su divinidad. ¿Cuántos se acuerdan de la plática que tuvo Jesús con Nicodemo? ¿Ah? Le dijo, sabemos que ha venido de Dios, le dijo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Hermanos, las cosas que Cristo hizo, los milagros que Él hizo, hermanos, su poder mostrado, hermanos, son muchos milagros, pruebas de su divinidad también. Declarado Hijo de Dios, punto 2. Según el Espíritu de Santidad, Jesucristo fue declarado Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo, que vino sobre Él en su bautismo y lo dirigió durante toda su vida. Ustedes saben que cuando Jesucristo se bautizó, ¿qué fue la voz que se escuchó arriba? Este es mi Hijo amado. Bien, hermanos, voy a avanzar con el tiempo, pero ustedes pueden leer varias de estas citas bíblicas. Romanos 1:4, declarado 4c, Romanos 1:4c, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Otra prueba de que Él era Dios. La resurrección se erige como la más grande exhibición de poder de Dios. Verifica la afirmación de que Cristo era Dios, el Hijo. Romanos 4:25, leamos rápido, por favor. Tengo que avanzar, hermanos, me he tomado el tiempo mucho. 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces su resurrección, hermanos, es la más grande exhibición del poder de Dios. Amén. Que demuestra que Él era Dios. La comisión de Pablo ahora en los versículos 5 al 7 de Romanos 1. Pablo aclaró sus razones para servir al Señor. Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Y por quien recibimos, punto 1. Esto hace referencia nuevamente a Jesucristo, nuestro Señor. En el versículo anterior, Pablo declaró que fue a través de Jesucristo que recibió su llamado para difundir las buenas nuevas. Punto 2, Romanos 1:5b. Nosotros recibimos la gracia. En el griego, el pronombre nosotros se refiere a Pablo y a los otros apóstoles. Por medio de Cristo recibieron la gracia habilitadora de Dios para ser sus mensajeros. La gracia de Dios proporciona el poder y la provisión de Dios para cumplir sus mandamientos. Un pasaje muy importante, Romanos 15. Primera de Corintios, 15. Versículo 9 y 10. Mire lo que Pablo dice.
Porque yo soy el más pequeño de los, que no soy digno de ser llamado, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, hermano, proporciona el poder y la provisión para cumplir este mandamiento que Dios le había dado a Pablo. Recibimos el apostolado, Romanos 1:5c, punto 3. El término apostolado implica responsabilidad. A Pablo y a los otros apóstoles les fue dada la urgente tarea de ser embajadores de Cristo. Al propagar el evangelio por todas partes, jugaron un papel principal en la fundación de la iglesia. Romanos 15, 16 al 19. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Bien. Punto 4. Romanos 1:5d. Dice Pablo, para la obediencia a la fe. La obediencia a la que se refiere en este pasaje brota de la fe, no de la fuerza de voluntad humana o la resolución ¿qué? Mental. Esta obediencia, dice, se refiere a qué obediencia que brota de la fe, no por la capacidad humana, la voluntad humana, o porque él se puso una resolución y dijo, hoy voy a predicar. No, hermano, el haber creído en Cristo, la gracia del Señor mostrada a Pablo, lo motivó a la obediencia para llevar, hermano, este mensaje a otras ¿qué? Naciones. Romanos 1:5e, en todas las naciones. La razón por la cual Pablo le fue dada gracia y apostolado fue para inspirar la obediencia de la fe entre los grupos de personas no judías del mundo. Hechos 9:15. Dice Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, para inspirar la obediencia a la fe entre los grupos de personas no judías del mundo también. Romanos 1:5f dice, por amor de el propósito para promover la obediencia que brota de la fe es que el nombre de Dios sea glorificado en todo el mundo. ¿Ya? Allá dicen, Dios te va a llevar a las naciones. Dice. ¿Ya? ¿Y quién quiere ser glorificado ahí, hermano? Muchas veces. Que digan, un predicador internacional. Con este mensaje que predicaba Pablo, él quería glorificar únicamente ¿a quién? A Cristo, hermano. Amén. Romanos 1:6 y 7b. Leámoslo por favor, Romanos 1:6, 7. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo identificó a los destinatarios de su carta como cristianos en Roma. Romanos 16, 1 al 16, hermano, vamos a leerlo, parte. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea,
que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y comienza a dar una lista, hermanos, bastante extensa. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pablo identificó a los destinatarios, una gran lista, ¿verdad? Que están desde el versículo 1 de Romanos 16 al versículo 16. Romanos 16, 1 al 16. Pablo identificó a los destinatarios y los fue mencionando por nombre en esa lista. Bien. Romanos 1:6, entre los cuales está también, ¿qué dice? Vosotros. Pablo consideraba a los creyentes romanos incluidos en su alcance de deber, ¿verdad? En su alcance de deber. ¿Lo anotaron? Continuemos. Romanos 1:6b, llamados a ser de Cristo. En el Nuevo Testamento los llamados son personas que han respondido por fe al Evangelio. Puesto que los creyentes romanos ahora pertenecían a Cristo, ellos eran parte de este grupo de llamados. Romanos 8, 29, 30. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Entonces el término llamados es, hermano, un nombre para referirse a los que han creído en Cristo. Romanos 1:7a, a todos los que estáis en Roma, mire cómo lo llama, amados de Dios. Los creyentes romanos eran los amados ¿de quién? De Dios. Todos los hijos de Dios son amados por Él sin reserva. Rápidamente voy a poner esta ilustración. A Juan, ¿a dónde le gustaba recostar su cabeza? ¿A dónde? ¿En el pecho de quién? Jesús. ¿Cómo le decían a Juan por sobrenombre? ¿El discípulo qué? Amado. Y a Pedro le pregunta al Señor, ¿Pedro me ama? Y él, Señor, tú sabes que te amo. ¿Pedro me ama? Sí, Señor, tú lo sabes. Y la tercera vez, ¿me ama? Tú lo sabes todo. ¿Qué quiere que? Le negó. Miren el amor de Pedro. No perfecto, no fiel. Pero Juan no se gozaba en cuanto él amaba a Dios, sino en cuanto Dios lo amaba a él, como Jesús lo amaba a él. No se trata de tu fidelidad de amor, se trata del amor perfecto de Dios que nunca falla. Amén. Eso es importante. Romanos 8:39, rápidamente. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, el amor de Dios, mire, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes Pablo está dando una serie de cosas que la gente puede pensar que nos puede separar del amor de Dios, ¿verdad? Pero hay gente que dice, no, está bien, lo alto, lo profundo no nos separa del amor de Dios, pero Él no se separa, pero nosotros sí, dice. A ver, ¿qué dice el versículo? Ni ninguna cosa que usted es creado. Pues ni usted puede hacer que el amor de Dios sea parte de usted. Amén. Bien, vamos aquí. Romanos 1:7b. Llamados a ser santos. Pablo también llamó a los santos, a los creyentes romanos, santos. Es una persona que es apartada para Dios. Los creyentes en Roma eran las posesiones especiales de Dios, escogidos para sus propios propósitos, ¿qué? Únicos. Romanos 1:7. Pablo deseaba bendiciones especiales para los romanos. Romanos 1:11 al 12. Leámoslo rápidamente. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente, ¿qué?
confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo en Romanos 1:7c dice una frase: gracia y paz a vosotros. En este saludo Pablo dio a los creyentes romanos una bendición de dos partes. Él deseaba que la gracia y la paz reposaran sobre ellos. La gracia es la bondad de Dios inmerecida y la paz es tranquilidad ¿qué? Mental. Todos los santos necesitan estas dos bendiciones. Amén. La gracia del Señor. Romanos 16:20, rápidamente, dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Sin la gracia de Dios usted no puede tener paz. Para con Dios, ni la paz de Dios. ¿Entendido, hermano? Sin la gracia no puede tener paz para con Dios, ni disfrutar de la paz de Dios. Y eso es importante que usted lo entienda. Por eso Pablo saluda a los santos de esta manera, con dos bendiciones especiales. 1:7, de Dios nuestro Padre, dice, y del Señor Jesucristo. La verdadera gracia y paz provienen solo de ¿quién? De Dios el Padre. ¿Y de quién? Y de Dios el Hijo. Aunque el Espíritu Santo no es mencionado aquí, Él es el que silenciosamente administra estas bendiciones en la vida de los creyentes. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos que mortales por su espíritu que mora ¿a dónde? En vosotros. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta segunda enseñanza. Te pido, Señor, fortaleza para continuar aprendiendo estas verdades maravillosas sobre el mensaje del Evangelio, de la gracia, Señor, y de cómo el hombre puede ser salvo a través de tu maravillosa gracia por la fe sola en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.